Hola a todos, continuamos con el desarrollo del tema de trigonometría y en este tercer vídeo vamos a ver las relaciones entre las razones trigonométricas de algunos ángulos. Bien, pues como os indico en estas líneas, lo que vamos a hacer es ver cómo calcular determinadas razones trigonométricas en ángulos en cualquiera de los cuadrantes, relacionándolos con las razones trigonométricas de un ángulo que esté en el primer cuadrante, y de manera que conozcamos sus valores. Esto se suele utilizar para ejercicios en los cuales no hay calculadora o nos dan determinados valores, y ya digo, tenemos que relacionarlo principalmente siempre con un ángulo agudo. Ya digo, normalmente pues será 30, 45 o 60, o también, ya digo, nos pueden dar el valor del seno, coseno, tangente en un determinado ángulo y relacionarlo pues con los restantes. Como os digo aquí, lo importante de este apartado es que no lo empolléis, sino que lo intentéis razonar. Aparte, pues bueno, si alguno tiene alguna dificultad más, vais a ver que os voy a dar alguna regla, algún truquillo que también os puede ayudar. Pero ya digo, lo ideal sería pues no empollarlo, ¿vale? Porque si no serían muchas fórmulas y siempre entonces podríamos fallar. Bueno, pues vamos a empezar en primer lugar por tres relaciones que vimos el curso pasado. Nos vamos a suponer que alfa es un ángulo que está en el primer cuadrante, ¿vale? Un ángulo entre 0 y 90 grados, del cual pues vamos a suponer que también conocemos el valor de las razones trigonométricas, ya bien sea porque nos lo da o porque tiene que ser pues 30, 45 o 60. Bien, bueno, pues vamos a suponer que un ángulo cae en el segundo cuadrante. Entonces, lo que vamos a tener es el ángulo alfa. Y vamos a ver si ese ángulo, ¿vale? Es 180 menos alfa. Mirad, ¿vale? Si esto es alfa, este de aquí, esta parte de aquí también sería alfa, entonces todo esto sería 180 grados menos alfa. Entonces fijaros qué ocurre con las coordenadas de este punto. Fijaros que tiene la misma altura, es decir, el seno sería igual y el coseno tendría una medida, perdón, opuesta, porque ya fijaros aquí en el primer cuadrante sería positivo y aquí sería negativo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tanto en esta relación como en las siguientes. Pues mira, vamos a poner seno, coseno y tangente, en este caso de 180 menos alfa. Y ya digo, lo vamos a relacionar con el seno, coseno y tangente de alfa. Entonces ponemos seno, coseno y tangente. Entonces, fijaros, el seno coincide con el seno de alfa, tiene la misma altura. Entonces, no cambiamos el signo, lo dejamos positivo. El coseno, los cosenos son opuestos. Aquí el primer cuadrante es positivo y aquí es negativo. Entonces sería menos coseno de alfa. Y la tangente, pues como es el cociente de seno entre coseno, pues fijaros que lo que nos quedaría sería seno entre menos coseno, que es menos la tangente. En el tercer cuadrante, pues vamos a intentar poner ese ángulo del tercer cuadrante como 180 más alfa. Entonces, si trazamos esto, ¿vale? Según los ángulos diedros, pues si esto es alfa, esto también sería alfa, ¿vale? Entonces, este ángulo sería 180 más alfa. Entonces, fijaros qué ocurre. En el tercer cuadrante, tanto el seno como el coseno son negativos. Si os fijáis, las alturas son opuestas, ¿vale? Y las abscisas también son opuestas. Entonces, ponemos seno, coseno y tangente de 180 más alfa, ponemos seno, coseno y tangente, y entonces, de alfa. Entonces, ¿cómo son las alturas? Opuestas, ¿vale? En el tercer cuadrante es negativo, pues pongo un menos. ¿Cómo son las abscisas? También opuestas, ¿vale? En el tercer cuadrante tenemos que el signo menos, ¿vale? Va a ser negativo. Y la tangente en este caso, ¿quién va a ser? Menos entre menos, más, con lo cual coincide con la tangente de alfa. Si os recordáis, en el tercer cuadrante la tangente es positiva, entonces, ¿vale? Coinciden las dos. Y en el cuarto cuadrante, pues vamos a ponerlo como 360 grados menos alfa. Si esto es alfa, esto sería menos alfa, ¿vale? Lo vimos en los negativos, bueno, también en absoluto sería alfa. Entonces, todo este ángulo sería 360 grados menos alfa. ¿Qué ocurre aquí? Pues si os fijáis, las alturas son opuestas, ¿vale? Y los cosenos tienen el mismo valor. Entonces, ponemos seno, coseno y tangente, seno de alfa, coseno de alfa y tangente, y entonces, ¿cómo son las alturas? Opuestas, pues pongo un menos. ¿Cómo son los cosenos? Tienen el mismo valor, no pongo el menos. Y la tangente de 360 grados menos alfa sería
menos seno de alfa entre coseno de alfa, que sería menos tangente de alfa. ¿Vale? Entonces, segundo cuadrante 180 menos alfa, tercer cuadrante 180 grados más alfa y cuarto cuadrante 360 grados menos alfa. Ponemos seno, coseno y tangente en esos ángulos, ponemos seno, coseno y tangente en el otro lado y entonces que los senos tienen en el segundo cuadrante, como el seno es positivo, pues lo dejamos, no le ponemos el menos, como el coseno es negativo le ponemos el menos y la tangente sale de hacer el cociente, negativa. En el tercer cuadrante, el seno y el coseno son negativos. Entonces, fijaros que ponemos el menos, ¿vale? Y la tangente, pues coincide con la tangente de alfa, porque menos entre menos es más. Y en el cuarto cuadrante, los cosenos tienen el mismo signo, con lo cual no ponemos nada. Los senos tienen signo opuesto, por lo tanto ponemos el menos. Y la tangente de 360 grados menos alfa, seno entre coseno con este menos, menos entre más, menos, tangente de alfa. Una cosita más de la relación entre el primer y cuarto cuadrante. Vimos, para finalizar el vídeo anterior, los ángulos negativos, ¿vale? Entonces, la consideración del ángulo negativo es la misma que para 360 grados menos alfa, que lo acabamos de ver. Entonces, si os fijáis, el seno en menos, si ponemos seno de menos alfa, coseno de menos alfa y tangente de menos alfa, y aquí ponemos seno, coseno y tangente de alfa, pues volvemos a estar en la misma situación de antes, del 360 menos alfa, es decir, los cosenos coinciden, con lo cual no hay que poner un menos, los senos son opuestos, por lo tanto hay que poner un menos, y la tangente, por lo tanto, sería menos entre más menos, tangente de alfa. Es la misma situación, ¿vale? Esta que 360 grados menos alfa. Bien, pues con lo que hemos visto hasta ahora hemos repasado las relaciones del curso pasado y en este curso tenemos dos relaciones nuevas. Podríamos extenderlas a otras dos más, lo comentaré ahora porque aparecerá en algún ejercicio y lo comentaré también en clase, pero bueno, no lo vamos a poner todo porque si no siempre se nos hace esto infinito. Las dos relaciones tienen que ver con las siguientes situaciones. Ángulos que difieren en 90 grados, pues si uno es alfa, el otro será 90 grados más alfa, ¿vale? La diferencia es de 90 grados. Y ángulos complementarios. Ángulos complementarios era una definición que se veía en los primeros cursos de la ESO, con lo cual me imagino que ya no lo recordaréis. Son aquellos que suman 90 grados. Entonces, si uno es alfa, el otro sería 90 menos alfa. Bien, pues de las dos relaciones, pues vamos a razonarlas de nuevo con los dibujos. Estas se ven un poquito peor, ¿vale? Pero después os voy a dar una regla, para el que no lo vea, pues también pues os daré una regla para que veáis que no es tan complicado. Bien, vamos a empezar por la de la derecha, por los ángulos complementarios. Esta relación la conocéis del año pasado porque la trabajamos en algún ejercicio y no os va a resultar extraña porque veréis que ocurre algo que ya hemos indicado en el primer vídeo. No me voy a adelantar. Bien, el dibujo sería el siguiente. Vamos a suponer que tenemos el ángulo alfa, ¿vale? Que sería este de aquí, tendríamos este triángulo rectángulo. Esto sería, esta parte de aquí roja sería el coseno de alfa y esta parte azul sería el seno de alfa. ¿Quién sería 90 grados menos alfa? Pues 90 grados sería el primer cuadrante entero y quitarle alfa sería este ángulo de aquí. ¿Vale? Bien, podemos tener esta figura, pero también es más clara. Fijaros esta figura que tenéis aquí. Si esta figura yo la pusiera en su simétrica con respecto al eje Y, es decir, este triángulo, pasarlo al primer cuadrante, lo que tendría que ser un triángulo que hace así, ¿vale? Y volvería hasta aquí, ¿vale? Que sería esta situación, de aquí, aquí y aquí. A lo mejor ahí se vería mejor. Entonces, fijaros, ¿quién sería el coseno de 90 menos alfa? ¿Coincide con esto? O sería también, si lo ponemos de la otra manera, con esta longitud. Pero si os fijáis, esto, en este triángulo, ¿vale? Coincide con esta altura. El coseno de 90 menos alfa coincide con el seno de alfa. ¿Y quién sería el seno de 90 grados menos alfa? Pues coincidiría con el coseno de alfa. ¿Vale? Se intercambia. Ya digo, si este triángulo lo giramos, este triángulo que tenemos aquí, el 90 grados, lo giramos, y le quitamos el alfa, este ángulo, nos quedaría, ya digo, una colocación similar a esta. ¿Vale? Ahí se vería un poquito mejor que esta altura pasaría a ser la abscisa en 90 menos alfa y que esta abscisa pasaría a ser la altura en 90 menos alfa. Con lo cual, lo que hemos dicho, el seno de 90 menos alfa coincide con el coseno de alfa, aquí lo tenéis, y el coseno de 90 menos alfa coincide con el seno de alfa. Entonces, fijaros qué ocurre, chicos.
se intercambian, ¿vale? Se intercambia para el ángulo alfa, el que suponemos que es conocido en el primer cuadrante. Fijaros, el seno coincide de 90 menos alfa coincide con el coseno y el coseno con el seno, se intercambian. Y esto se va a dar también aquí, ese intercambio. ¿Vale? Como estamos en los dos, tanto alfa como 90 menos alfa están en el primer cuadrante, signos positivos. Con lo cual, la tangente de 90 menos alfa sería igual al coseno de alfa entre el seno de alfa, que si os fijáis es la inversa de la tangente. Esto en el tema siguiente tendrá un nombre que es la cotangente, ¿vale? Es la inversa. Entonces, esta relación, vuelvo a decir, no es nueva. Cuando nosotros hemos calculado el valor de las razones trigonométricas en 30 y 60 grados, vimos que el coseno de 60 vale lo mismo que el seno de 30, un medio, y que el seno de 60 vale lo mismo que el coseno de 30, que es raíz de 3 partido de 2, se intercambian. ¿Vale? Fijaros que 30 y 60 son ángulos complementarios, suman 90 grados, y ahí se cumple el intercambio. ¿Vale? Entonces esa relación, ya digo, no es novedosa y está trabajada en un ejercicio del año pasado, pero bueno, me imagino que no lo recordaréis. Entonces, en ángulos complementarios alfa y 90 menos alfa, es decir, dos ángulos en el primer cuadrante, el seno y el coseno se intercambian, ¿vale? Y la tangente es, en 90 menos alfa, es la inversa de la tangente de alfa. Si ahora vamos a esta situación, a los ángulos que difieren en 90 grados, tendríamos, vuelvo a decir, alfa y 90 más alfa. Entonces, fijaros, si este triángulo el rectángulo es el determinado por el ángulo alfa, 90 más alfa es, ya digo, es 90 grados y otra vez alfa. Entonces, fijaros, tenéis, es como coger este triángulo y moverlo 90 grados, ¿vale? Entonces, mirad, aquí se ve mejor que en la otra situación. Entonces, fijaros que la abscisa aquí, que sería este valor en verde, coincide aquí con esta altura y la altura coincide con esta abscisa, es decir, se intercambian, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que ahora alfa está en el primer cuadrante y 90 más alfa está en el segundo. Entonces, mirad, ponemos seno de 90 más alfa, coseno de 90 más alfa. Intercambiamos, en el seno ponemos el coseno de alfa, en el coseno ponemos el seno de alfa. Y cuidado, el seno de 90 más alfa es positivo, con lo cual no hay que poner el menos, pero el coseno es negativo, por eso se pone este menos. ¿Y quién sería la tangente de 90 más alfa? El coseno entre menos seno más entre menos menos, y coseno entre seno es la inversa de la tangente, menos la inversa de la tangente. O como veremos, ya vuelvo a decir en el tema siguiente, menos la cotangente. Entonces, vuelvo a decir, en estas dos relaciones, cuidado, aquí ya no tenemos, aquí tenemos dos ángulos en el primer cuadrante, antes teníamos uno en el segundo, tercero o cuarto, o los ángulos negativos, y cuidado, aquí en esta situación estamos con un ángulo en el segundo cuadrante, pero que no cumple la relación 180 menos alfa. ¿Vale? Por ejemplo, si aquí yo tuviera 15, ¿vale? Pues este ángulo sería 105 grados. Claro, no es 165 que sería la otra situación que tendríamos con el triángulo aquí, ¿vale? Es lo que cambia. Bueno, pues entonces, vuelvo a decir, en las dos se intercambian el seno y el coseno. eh, en los ángulos complementarios tienen el mismo signo porque son positivos, porque estamos en el primer cuadrante. Y en el segundo, pues el coseno en 90 menos alfa tenemos que ponerle un menos porque es negativo, ¿vale? Vuelvo a decir que en esta parte podríamos todavía indicar dos relaciones más, que les voy a hacer así un comentario y lo voy ya digo, lo voy a indicar sobre estos dibujos, que ya digo, no lo voy a poner, pero que en algún ejercicio sí que lo vais a utilizar. Ya que hemos definido estas dos relaciones, la de ángulos complementarios y ángulos que difieren en 90 grados, podemos definir otras dos que son cuando tengamos la situación en el tercer cuadrante que tenemos, la de 180 más alfa, que el triángulo iría más o menos aquí, ¿no? Pues ángulos diedros, ¿vale? Que tuviéramos esta situación, pero aquí abajo, es decir, que fuera 270 grados menos alfa. Entonces, fijaros que vuelvan a intercambiarse el coseno y el seno, y como estamos en el tercer cuadrante, digo, esta relación, los dos tendría que ponerle un signo menos, porque el seno y el coseno van a ser negativos. Y por lo tanto, la tangente menos entre menos sería más, sería menos, perdón, sería la inversa de la tangente. Y la otra relación, en el cuarto cuadrante nosotros tenemos 360 grados menos alfa, que sería el triángulo que cae en esta posición, que estoy indicando con el ratón, ¿vale? Pero podríamos tener otra que sería esta de aquí, caer aquí, que sería 270 grados más alfa. Entonces, en esta situación,
Fijaos que estamos en el cuarto cuadrante, el coseno sería positivo, ¿vale? No habría que ponerle este menos, y el seno sí tendría que ponerle el menos. Con lo cual, la tangente en 270 grados más alfa sería de nuevo menos la inversa de la tangente. Ya digo, esto pues estas dos situaciones coincidirían, ya digo, son muy similares a esta, y después hay que poner el menos en aquellas donde según estemos en el cuadrante, si el seno es negativo, el coseno negativo, se le pone el menos, ¿vale? Y ya está. Ya digo, lo veremos en algún ejercicio en la práctica, pero para que os suene, para que veáis las relaciones, y yo en pizarra pues sí que lo voy a comentar. Bien, pues para finalizar vamos a ver varios ejemplos de aplicación de las relaciones que hemos visto con anterioridad. En el primero de los ejemplos nos dice que expresemos las razones trigonométricas de los siguientes ángulos utilizando un ángulo agudo. Entonces, 120 grados. Vamos a intentar ponerlo, ya digo, si no nos dicen nada, no nos dan ningún valor, tenemos que relacionarlo con los ángulos que nosotros conocemos, las razones trigonométricas, es decir, 30, 60 y 45. 120 grados podríamos hacerlo de dos maneras. 120 grados es 180 menos 60 o también 90 más 30. Pero yo creo que es más sencilla las tres primeras relaciones que las últimas, ¿vale? Entonces 120 cae en el segundo cuadrante y es 180 menos 60. Entonces el ángulo agudo que vamos a relacionarlo es el de 60 grados. Entonces ponemos seno, coseno y tangente de 120 y ponemos seno, coseno y tangente de 60. Entonces fijaros, tenemos que añadir un menos cuando el seno, coseno, la razón trigonométrica correspondiente de ese ángulo sea negativa. El seno en el segundo cuadrante es positivo, pues no ponemos el menos, con lo cual coincide con el seno en 60 grados, raíz de 3 partido de 2. El coseno en el segundo cuadrante es negativo, pues entonces le ponemos el menos, que sería entonces menos un medio. Y la tangente, como es negativa, sería menos, seno de 60 entre menos coseno de 60 sería menos la tangente de 60 grados, que sería menos raíz de 3. 210. 210, pues si buscamos esa relación sencilla que hemos visto en las tres primeras, es 180 más 30 grados, con lo cual consideramos alfa, ¿vale?, como ese ángulo agudo, 30 grados. Entonces ponemos seno, coseno y tangente de 210 grados. Ponemos seno, coseno y tangente de 30. Y ahora, tanto el seno como el coseno en el tercer cuadrante son negativos, pues les pongo un menos y un menos, con lo cual menos un medio y menos raíz de 3 partido de 2. Y la tangente entonces, ¿quién sería? Menos entre menos más, la tangente de 30, que es raíz de 3 partido de 3. 315 cae en el cuarto cuadrante y lo podemos poner como 360 grados menos alfa. Sería 360 grados menos 45, que será el ángulo que consideremos del primer cuadrante. Ponemos de nuevo seno, coseno y tangente de 315, ponemos seno, coseno y tangente de 45. El seno en el cuarto cuadrante es negativo, con lo cual le ponemos un menos. El coseno es positivo, no le ponemos nada. Y la tangente de 2 entonces sería menos entre más menos la tangente de 45. Los valores, raíz de 2 partido de 2 para el seno y coseno de 45, aquí negativo, y la tangente, pues al dividirlos, menos entre más menos la tangente de 45, que sería menos 1. Y también trabajamos con un ángulo negativo, menos 30 grados. Entonces estaríamos en el cuarto cuadrante y evidentemente alfa sería 30 grados. Entonces, el seno, coseno y de tangente de menos 30 grados, pues le añadimos aquí seno, coseno y tangente de 30. En el cuarto cuadrante, de nuevo, el seno negativo, le ponemos un menos y el coseno positivo. Entonces sería menos un medio, raíz de 3 partido de 2, y la tangente sería menos entre más menos la tangente de 30, que sería menos raíz de 3 partido de 3. Vamos con una variante del ejercicio anterior y vamos a utilizar las otras dos relaciones. Nos dice que sabemos que el seno de 25, el coseno de 25 y la tangente de 25 grados tienen estos valores. Y nos manda a calcular las razones trigonométricas de 65 y de 115. Bueno, pues cuando nos den el ángulo, pues nosotros tenemos que buscar qué relación de las 5 indicadas con anterioridad se cumple. Entonces, 65 grados es un ángulo también del primer cuadrante. Entonces, si os fijáis, la única posibilidad que tenéis es que sean ángulos complementarios. Evidentemente, 65 y 25 suman 90 grados. ¿Vale? Entonces,
En el caso de que fueran ángulos complementarios, ¿qué hacíamos? Poníamos seno, coseno y tangente de 65 grados. Y después los relacionamos con 25 y lo que hacemos es intercambiar el seno y coseno. Entonces aquí ponemos coseno y aquí ponemos seno de 25. Entonces tenemos ya los valores y la tangente sería la inversa de este valor. Bien podéis hacerlo tangente de 65 grados como seno de 65 entre coseno de 65, que lo tenéis aquí, que sería este valor, o también la otra manera sería que es la inversa de la tangente. Ya digo, yo lo de las tangentes siempre lo relaciono haciendo seno entre coseno y así tengo que empollar menos cosas, ¿vale? O relacionar menos cosas. Entonces vuelvo a decir, ponemos seno, coseno y tangente de 65, el seno y el coseno se intercambian, ¿vale? Entonces aquí ponemos coseno, seno de 25, del ángulo que es complementario con 65, ponemos ya los valores conocidos y la tangente bien como inversa de la inversa de la tangente de 25, es decir, 1 entre 0,47 o 0,91 entre 0,42 y la aproximación. Para 115 grados, estamos en el segundo cuadrante. El segundo cuadrante, claro, 115, si hacemos la relación que conocemos del año pasado, 180 menos alfa, nos saldría 180 menos 65. Y yo no conozco los de 65, vale, las conozco aquí ahora, ¿vale? Pero no tiene por qué. Entonces, ¿qué otra relación tenemos en el segundo cuadrante? No, los ángulos que difieren en 90 grados, 90 más alfa. Y 115 es 90 más 25. Con lo cual, ponemos seno, coseno y tangente de 115. Como no cumple la relación 180 menos alfa, en el segundo cuadrante, intercambiamos el seno y el coseno. Aquí ponemos el coseno y aquí ponemos el seno. Miramos, hay que añadir el menos. El seno, como en el segundo cuadrante es positivo, no le pongo el menos, con lo cual ya tendría el valor. Pero el coseno en el segundo cuadrante es negativo, con lo cual le añado el menos, con lo cual tendría este valor. Y ahora bien, como os he dicho antes, la tangente de 115 sería igual a menos la inversa de la tangente, que es empollar mucho, y si no, ya digo, lo sencillo. En el momento que conozco el seno y el coseno, la tangente de 115 divido ambos valores, 0,91 entre menos 0,42, aproximo y ya tendría el resultado. Vuelvo a indicar que también podría pediros otras situaciones como las que fueran 270 grados menos alfa, es decir, 270 menos 25, que sería 245 grados, intercambiar seno, coseno y mirar los signos, o también la de 270 grados más alfa, es decir, 295 grados. Ya digo, solo trabajaremos en algún ejercicio en la práctica para no extendernos mucho más. Bueno, pues con esto acabamos las relaciones en la razón de las razones trigonométricas con ángulos situados en el primer cuadrante. Hemos repasado lo visto el curso pasado y dos situaciones nuevas, la de ángulos complementarios y ángulos que difieren en 90 grados. Y ya digo, intentar razonarlo. También, pues a los que lo llevéis un poquito peor, pues también os he dado así una serie de reglas, ¿vale? Y ya digo, con la práctica ya veréis que esto no es nada complicado. Cualquier duda ya sabéis. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en siguientes vídeos.